Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la materia Textos Latinoamericanos. Mi nombre es Pablo Debussy y voy a estar a cargo de esta materia a lo largo del próximo semestre. A continuación, les quiero presentar algunos de los ejes, algunos de los núcleos principales y de los contenidos del programa de la materia, divididos en módulos y en unidades. Algunos de los objetivos específicos del módulo 1 serán los siguientes: conceptualizar y problematizar la noción de literatura, conocer y discutir las problemáticas de la práctica de la escritura y de la interpretación de la escritura, poner en contexto las producciones literarias, diferenciar las tensiones ideológicas que se hallan en el campo literario, distinguir las operaciones de construcción del canon literario, conocer y utilizar los conceptos principales en la producción de sentido del texto literario, así como también identificar algunas de las operaciones principales de la crítica literaria. Asimismo, abordaremos las problemáticas vinculadas con la denominada literatura fronteriza o literatura de frontera. En la unidad número 1 veremos a la literatura como disciplina, al texto y al discurso, sus semejanzas y sus diferencias, y también el contexto social, histórico e ideológico de los textos. Repararemos también en los conceptos de ficción, autor y lector. Veremos la definición de los géneros literarios, así como también los tipos de narradores que existen y el concepto de focalización o punto de vista. Dentro de ese gran mundo que es la ficción, veremos, por ejemplo, cuentos, veremos novelas, pero también tendremos algunos otros géneros, como por ejemplo la crónica, la biografía, el ensayo o las cartas. En la unidad número 2 nos centraremos en la relación entre lector, autor y productor, en los problemas propios de la escritura y la reflexión sobre ese proceso de la escritura, así como también en diversas nociones de la narratología. En la unidad número 3, por su parte, veremos este concepto de focalización, los múltiples puntos de vista y la alteración de la diégesis, es decir, del mundo creado por la ficción. Incursionaremos también en el género fantástico y en sus distintas formas, en sus distintas ramificaciones. Estudiaremos el concepto de la transtextualidad y veremos también la literatura de frontera, la llamada literatura fronteriza. Por su parte, en el módulo 2 hay algunos objetivos específicos que estudiaremos. Por ejemplo, identificar los diferentes sujetos y los modos de enunciación que se presentan. Incorporaremos nociones ligadas a las características del policial latinoamericano. Estudiaremos el género de non-fiction, el género de no ficción, para ver también en la crónica a uno de sus exponentes más importantes. Y, por otro lado, reflexionaremos en torno al concepto del libro falso o del plagio literario. Esto lo vamos a ver en algunas obras de la literatura. Asimismo, también vamos a estudiar algunos de los vínculos posibles entre la literatura y el cine, por ejemplo, en la literatura de Manuel Puig, y analizaremos el texto teatral y sus estructuras fundamentales. Es decir, que en este módulo le daremos bastante importancia a la relación de la literatura con otras artes, en este caso el cine y el teatro. En la unidad número 4 veremos el libro dentro del libro, es decir, ciertos libros que mencionan en su interior otros libros que pueden existir o no, que pueden ser también libros falsos que nunca se publicaron. Veremos la literatura como plagio y el engaño como desafío al lector. Abordaremos también el texto teatral, viendo sus características y su estructura fundamental, el conflicto y la acción dramática y, como dijimos antes, los vínculos entre la literatura y el cine.
Por su parte, en la unidad número 5 nos centraremos en el género policial. Por un lado, veremos algunas de las configuraciones, de las características más clásicas de este género, pero también lo que llamamos la deconstrucción del género, es decir, diversas modificaciones que han ido sucediendo con el género a lo largo del tiempo, y por ejemplo, incorporaremos en la lectura de los policiales los problemas sociales y su representación narrativa, es decir, que también haremos dialogar a este género con su contexto histórico, con su contexto social y, por qué no, con su contexto ideológico. Por último, problematizaremos el concepto del neopolicial, del nuevo policial. Finalmente, en la unidad número 6, abordaremos el género de no ficción, también llamado non-fiction. Trabajaremos sobre el realismo, el concepto de realismo y el concepto de ficción, qué se entiende por realismo y qué se entiende por ficción. Veremos distintas clases de no ficción, como por ejemplo la crónica, el ensayo y la biografía, y abordaremos el vínculo entre la literatura y el periodismo. Para nuestro programa, algunos de los recursos didácticos que utilizaremos son la síntesis, los resúmenes, las presentaciones en PDF y PowerPoint elaborados por el tutor, los links de consultas teóricas a los que ustedes podrán recurrir, también un foro de participación obligatoria en relación con temas específicos, así a su vez videos con explicaciones de temas teóricos y clases online con la explicación de diversos temas también, en donde los alumnos podrán intervenir con consultas. Esto es una simple presentación y el intento de plantearles a ustedes cuáles van a ser los contenidos, los núcleos de la materia y algunos de los ejes. Espero que la disfruten y hasta pronto.